A Faculdade Teológica Sul-Americana tem o privilégio de receber hoje em seu estúdio o Dr. René Padilha. Ele é um dos teólogos e pensadores protestantes latino-americanos mais conhecido em todo o mundo. Nascido no Equador e residente em Buenos Aires, é fundador-presidente da rede Miqueias. Em relação à sua formação acadêmica, é bacharel em filosofia, mestre em teologia pelo Wheaton College dos Estados Unidos e doutor em Novo Testamento pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. É membro fundador da Fraternidade Teológica Latino-Americana e diretor de Ediciones Kairos, editora ligada à Fundação Kairos. É ex-presidente internacional da Tear Fund e autor e organizador de vários artigos e livros publicados em vários idiomas. O tema da nossa entrevista é a missão integral. Dr. René, seja muito bem-vindo na Faculdade Teológica Sul-Americana e nessa entrevista. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Começamos perguntando, seguindo o roteiro, o que é missão integral, Dr. René? Bueno, es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. Hay gente en América Latina, en las iglesias, que están haciendo misión integral, pero no saben bien cuál es la teología de la misión integral. En efecto, lo que sucede es que misión integral no es esencialmente una teología. Es una manera de buscar el cumplimiento del mandato de Jesucristo de hacer discípulos, hacer discípulos. El mandato no es hagan teología, el mandato es hagan discípulos. Discípulos de Jesucristo que obedezcan, aprendan a obedecer al Señor en todo, en todo. Él no mandó a sus discípulos a ganar conversos y llenar templos. Él mandó a sus discípulos a hacer discípulos. La misión integral es esencialmente una manera de explicitar en la vida práctica lo que eso significa. Hay gente que no tiene mucha teología, pero está haciendo misión integral. Gracias a Dios por eso. La teología que surge en el contexto de la fraternidad teológica latinoamericana con un antecedente que tiene que ver con la obra estudiantil entre jóvenes universitarios, es un intento por articular lo que eso significa en la vida práctica. Primero viene el deseo de ser fieles al mandato de Jesucristo. Luego viene la reflexión sobre lo que eso significa. Los discípulos de Jesucristo obedecen al Señor en un contexto determinado, específico. ¿Cómo se relaciona el mandato a ese contexto? Ahí viene la reflexión. La teología ilumina la misión, encamina el pensamiento de manera que haya coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se vive. Eso es misión integral. No se hace separación entre lo secular y lo sagrado. No se hace separación entre la vida práctica y la teoría. Se busca ser coherente con la obediencia de la fe. A mí me gusta mucho esa expresión que aparece en la carta del apóstol Pablo a los romanos, al comienzo de la carta y hacia el final de la carta. Él habla de la obediencia de la fe. La misión integral como teología tiene que ver con eso. No es una teología terminada, es una reflexión que busca ser coherente con el mandato de Jesucristo y con lo que significa la obediencia de la fe. Nesse sentido, você concorda que seria então mais um movimento do que propriamente dita uma teologia definida? Absolutamente, es un movimiento que gracias a Dios está creciendo a nivel mundial. Cuando comenzamos con nuestra reflexión hace más de 40 años, hubo muchos que
comenzaron a tildarnos de marxistas. ¿Por qué? Porque hablábamos de justicia, hablábamos de los pobres, hablábamos de la necesidad de ser coherentes con la enseñanza bíblica respecto a la importancia que tienen las personas más vulnerables en la sociedad. Hablamos de opresión, porque los profetas, pero también Jesucristo mismo, condenan la opresión, el abuso de poder, la avaricia, que son las causantes de las desigualdades en la sociedad. No es un invento nuestro, ni tampoco lo inventó Marx. Eso es una realidad que se retrata perfectamente en la enseñanza bíblica. La Biblia habla muchas de estas cosas. Nosotros tratamos de ser coherentes con lo que enseña la Escritura. ¿Qué quiere decir eso de interlocutor? ¿Que dialogamos con el marxismo? Sí, dialogamos. No aceptamos las propuestas marxistas de creación de un reino de Dios sin Dios. Nosotros tomamos como punto de partida la revelación de Dios en Cristo Jesús, explicitada en el Nuevo Testamento con el trasfondo del Antiguo Testamento. Esa es nuestra base, de ahí partimos, pero no queremos simplemente leer la Biblia separada de nuestro contexto. ¿Qué significa hacer discípulos en nuestro contexto? ¿Qué significa ser iglesia fiel al Evangelio en nuestro contexto? Entonces, el marxismo puede ser uno de los muchos participantes en un diálogo. Nosotros creemos en el diálogo, pero dialogamos no solo con el marxismo, dialogamos con el capitalismo, dialogamos con autores de gran literatura, con sociólogos, con políticos, con economistas, con psicólogos. Nosotros no creemos que tenemos el monopolio de la verdad. Tenemos sí la convicción de que en Jesucristo, que es la verdad y la vida, tenemos una base para dialogar con otros. Hemos dialogado con el marxismo. Yo he escrito, Samuel Escobar ha escrito, mostrando las deficiencias del marxismo en su intención de crear un reino de Dios sin Dios y sin tomar en cuenta la naturaleza humana, que es pecaminosa. No se puede crear un reino de Dios sin Dios. Nosotros creemos en la posibilidad de una vida más acorde con la revelación de Dios en Cristo Jesús. Dialogamos con todo aquel que tiene algún aporte que hacer, entre ellos el marxismo. El marxismo dice, entre otras cosas, y esta es una buena teoría, que detrás de mucho de lo que hacemos está nuestro interés económico. Eso no se puede negar. En la Escritura se habla mucho del problema de la avaricia. Nosotros hablamos de la avaricia, pero no solamente en el capitalismo. En todo corazón humano hay el deseo de más posesiones, más poder, satisfacción sexual. Como dice un autor que escribió mucho sobre estos temas de espiritualidad, sexo, dinero y poder. Esos son los, problemas fundamentales en la sociedad. Sexo, dinero y poder. Nosotros creemos que a partir de la revelación de Dios en Cristo Jesús tenemos una respuesta, y es que los discípulos de Jesucristo tenemos que ceñirnos, ajustarnos a esa respuesta que se nos da en el Evangelio. Por que chamar de teologia da missão integral se ela não tem um método? A teologia da missão integral é uma versão evangélica da teologia da libertação? Como, por exemplo, o movimento carismático da Igreja Católica é uma versão pentecostal das igrejas evangélicas? Qual a sua opinião sobre isso, René?
El método de la misión integral como práctica de obediencia a Jesucristo, de hacer discípulos, tiene un método. Eso sí tiene método. La teología sistemática de la fraternidad teológica nunca se desarrolló, ni creo que se desarrolle. No hay teología sistemática. No hay teología sistemática. Para eso no tenemos método. Quizás no nos debe interesar un poco más hacer una teología sistemática. A mí no me interesa. A mí me interesa más que la teología sistemática de la misión integral, que no existe todavía. Lo que me interesa es la obediencia de la fe, la práctica de la vida cristiana como testimonio vivo del poder del Evangelio para transformar no solamente a individuos, sino a comunidades. Para eso sí hay un método. Buscamos lo que enseña la palabra de Dios, hacemos exégesis y luego tratamos de ver cómo se aplica eso al contexto en que vivimos. Por eso la contextualización del mensaje bíblico es esencial. Si quieren llamar a eso método, ese es el método. Pero no hay método para una sistematización de la teología. A mí no me interesa y a muchos de los que formamos parte del movimiento no nos interesa, quizás debe interesarnos. Yo me atreví a estudiar filosofía, disfruté de los cursos de filosofía, pero nunca me entusiasmé demasiado por la teología sistemática. Sí me interesó la teología bíblica, la exégesis, la hermenéutica, la contextualización del mensaje bíblico en nuestra propia situación y la encarnación del mensaje bíblico en la vida de la comunidad cristiana, la obediencia de la fe por parte de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor de la totalidad de la vida, no solamente de la vida religiosa, no solamente para el domingo, sino para la vida diaria, para la vida en el trabajo, en el taller, en el oficio, en el hogar. Eso sí me interesa, porque Dios nos llama a la obediencia de la fe. Y la obediencia de la fe puede hacerse sin teología sistemática. En la manera de concebir el Evangelio tradicionalmente hay deficiencias. Y una de las deficiencias ha sido espiritualizar la fe, reducir todo a una conversión para ganar almas. Yo no encuentro ninguna base bíblica para hablar de salvar almas, para que vayan al cielo. No encuentro base bíblica para eso. Encuentro sí base bíblica para la transformación del ser humano en su totalidad como ser humano. Espíritu, cuerpo, alma, transformados por el poder de Dios para una nueva vida, una vida que honre a Dios. Yo he pensado mucho en pasajes de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, donde se habla de salvación. Y me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Zaqueo. Zaqueo es un hombre rico, explotador, obviamente ambicioso, opresor, cobra más de lo que debe porque es un cobrador de impuestos, pero por alguna razón quiere ver a Jesús cuando Jesús visita Jericó. Jesús lo llama a bajar del árbol, entran a la casa de Zaqueo, evidentemente tienen una conversación, no se sabe qué conversaron, solamente hay una inferencia de que Jesús habló con Zaqueo sobre su estilo de vida dominado por la avaricia y la necesidad de una mudanza. Cuando salen,
la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que Jesús hablara con este publicano, pecador profesional? ¿Qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué dice eso? Porque Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, voy a devolver 4 veces. ¿Salvó su alma? ¿O fue transformado en su manera de acercarse al tema del Dios que hasta ese momento había dominado su vida? Mamón. Obviamente aquí hay una conversión de su manera de vivir, de su estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere, que nuestro estilo de vida refleje el propósito de Dios para la vida humana, que no es amasar riqueza, ganar poder, satisfacerse con las pasiones sexuales. Ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y entre los prójimos se incluyen muchos de aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Y la Biblia pone mucho énfasis en eso. Y critica a aquellos que son avaros, sirven a Mamón. Y yo creo que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. No vivir de acuerdo con los principios, los valores de este mundo, sino una transformación total. Jesucristo no nos mandó a salvar almas aisladas del cuerpo, aisladas de la sociedad, que por un lado tienen un pasaporte para ir al cielo, pero por otro lado viven como cualquier otro, sin preocuparse por la obediencia de la fe. Yo creo que la salvación tiene que ver con la transformación de nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar en función de lo que Dios quiere para la vida humana. Shalom, armonía con Dios, armonía con el prójimo, armonía con la creación de Dios. Responsabilidad delante de Dios en cuanto a cómo vivimos en este mundo. ¿Para qué predicamos el Evangelio? ¿Para salvar almas o para transformar vidas de modo que haya obediencia de la fe? Jesucristo no dijo, vayan, prediquen el Evangelio y no hagan otra cosa. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Todo. Y Jesucristo enseñó sobre el uso de por ejemplo, el peligro de Mamón, el peligro de las riquezas. Enseñó acerca de la necesidad de perdonar, la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, la necesidad de compartir nuestra vida con otros. El apóstol Pablo, heredero de la enseñanza de Jesucristo, dice, y es el apóstol de los gentiles, dice que cuando se encontró con los apóstoles en Jerusalén, le encomendaron que no se olvidara de los pobres, no se olvidara de los pobres. Y es interesante estudiar lo que dice Pablo sobre el uso de la riqueza para aquellos que tienen posesiones, que dejen de ser orgullosos, soberbios, porque tienen riqueza. Aprendan a compartir, que sean generosos, que trabajen por el bienestar de otros y no solamente por su propio beneficio.
que tengan cuidado de no hacer de la religión un negocio. Todo eso dice. No basta predicar el Evangelio para salvar almas, no basta. Nosotros creemos en la predicación del Evangelio, pero no solamente la predicación, la vida como ilustración de lo que significa el Evangelio, el testimonio de vida, el testimonio en lo que se hace. Lo que se hace es tan importante como lo que se dice, o quizás más importante. Jesucristo no solamente predicó, Jesucristo sanó, Jesucristo se compadeció de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor. Jesucristo criticó, tuvo una palabra profética contra aquellos que estaban viviendo una vida de hipocresía y denunció la hipocresía de los fariseos y dijo: cuídense de los fariseos, cuídense de aquellos que falan pero no practican, cuídense de ellos. Si nosotros queremos realmente hacer discípulos, no basta predicar y predicar la salvación del alma. Hay mucha gente en las iglesias evangélicas que profesa ser cristiana, pero no vive una vida cristiana, no vive un estilo de vida cristiano. En los negocios son tramposos como cualquier otro, mentirosos como cualquier otro, y no les preocupa la ética, no les preocupa vivir la vida cristiana, guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo mandó. Nadie las guarda perfectamente, pero ese debe ser nuestro propósito. Pablo no se contenta con predicar el Evangelio. En sus cartas hay instrucción precisa sobre cada aspecto de la vida. Y dice vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez: no se conformen a este mundo. Vivan así, sean hospedadores, sean generosos, aprendan a perdonar, ámense los unos a los otros. La salvación del alma, bueno, quizás sea un aspecto, es decir, la esperanza de una vida en el más allá para siempre. Interesante cómo usa el apóstol Juan la expresión vida eterna, siempre con el verbo en el presente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ya y para siempre, tenga vida eterna. La vida más allá es apenas un aspecto de todo lo que recibimos por medio de nuestra fe en Jesucristo. La vida eterna es vida de calidad diferente, que empieza aquí y ahora, y eso no hay sin ética, hay que enseñar ética, y la ética tiene que ver con no vivir conforme a los valores de este mundo. El problema es separar lo que se dice de lo que se hace y lo que se vive. Ese es el problema. Jesucristo recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La persona en su integridad, amamos a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que somos. No queremos únicamente salvar almas mediante la predicación del Evangelio. Predicamos el Evangelio, pero un Evangelio que va acompañado por toda la enseñanza de Jesucristo, porque Él mandó a hacer discípulos, no simplemente ganar conversos, hacer discípulos que aprendan a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Esa es nuestra preocupación. No es aderezo, es parte esencial de nuestra testimonia, parte esencial de lo que significa ser testigo de Jesucristo.
Jesucristo no se conforma con gente que confiesa su nombre de labios para afuera. No, Él quiere discípulos que aprenden lo que significa la obediencia de la fe. Eu me lembro, René, daquela resposta que Jesus deu aos 2 discípulos a caminho de Emaús, e que para mim é uma das mais lindas definições da vida e da tarefa de Jesus, quando Jesus se aproxima deles e um dos discípulos fez a seguinte afirmação: aquele poderoso profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Me parece que essa integralidade de Jesus, que o próprio Lucas fez questão de deixar claro na sua apresentação, conforme ele compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus, mostrando aquilo que Jesus fez e ensinou e falou. Não seria isso a centralidade, a integralidade na vida de Jesus? Absolutamente. En la vida cristiana no podemos separar la palabra de la vida en Cristo Jesús y de lo que se hace como manifestación del poder de Dios que opera en nuestra vida. La palabra es esencial, necesaria, nadie niega eso. En ningún momento decimos nosotros no debemos falar, dar la palabra. No solo la palabra, sino la acción, la vida que ratifica la verdad de la palabra. Eso no es un aderezo, es parte esencial del testimonio cristiano. Por fim, René, nesse momento, então, a entrevista terminou, mas eu gostaria de te dar a oportunidade para que você falasse um pouco do lugar das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, no movimento da missão integral. Como nessa história toda que você participou, como um dos fundadores, como você vê o movimento da missão integral, convocado não exclusivamente, mas majoritariamente pela Fraternidade Teológica Latino-Americana, qual é o lugar da Escritura no movimento da missão integral? Bueno, yo doy gracias a Dios por la posibilidad que yo tuve de hacer un doctorado en Nuevo Testamento. Y mi profesor era profesor ejemplar en su capacidad académica y su devoción a la enseñanza bíblica. Si algo recibí yo de mis estudios teológicos fue el deseo de hacer una exégesis seria de la Escritura. Yo no conozco a ningún miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana que no se preocupe muy seriamente en estudiar las Escrituras. Las Escrituras ocupan un lugar central en la vida del movimiento de misión integral. Nosotros partimos de la enseñanza bíblica. En efecto, esta es una de las diferencias básicas con algunos de los teólogos de la liberación. No todos, algunos son muy serios exégetas, pero otros son más sociólogos. Y nuestra preocupación siempre ha sido vivir la enseñanza bíblica en el contexto donde nos encontramos. No basta leer la Biblia y estudiarla. Hay que saber cómo se vive el mensaje bíblico aquí y ahora. Si no, ¿qué propósito tiene el estudio bíblico? Como decía mi buen amigo John Stott, en una Biblia, en una mano
la Biblia, en otra mano, el periódico. El conocimiento de la sociedad en que vivimos, sus problemas, sus enigmas, sus interrogantes, sus preocupaciones, sus esclavitudes, porque el Evangelio tiene que penetrar en el alma y el corazón y la vida y la mente de la gente para que aprenda a vivir en armonía con el propósito de Dios. No basta la Biblia, no basta, pero la Biblia es absolutamente esencial. Varios de los miembros de la Fraternidad Teológica Latinoamericana formaron parte de una comisión que tradujo la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, a partir de los idiomas originales, hebreo, y griego y arameo. Yo tuve el privilegio de participar en la nueva versión internacional. La Biblia ocupa un lugar fundamental, pero no basta la Biblia. Creemos en la necesidad de relacionar el mensaje bíblico con la vida contemporánea, aquí y ahora. Y ahora estamos trabajando en un comentario completo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que va a ser el comentario bíblico contemporáneo, porque se da importancia ciertamente a la enseñanza bíblica, pero también se da importancia al contexto en el cual hay que vivir el mensaje bíblico. Así que no se nos acuse de no tener interés en la Biblia. E dos grandes exemplos da Fraternidade Teológica, de dos seus participantes vivo, é o próprio Juan Stam, biblista, talvez dos maiores especialistas em Apocalipse, não é verdade? Así es. En efecto, damos gracias a Dios que ya hemos podido publicar el 4º tomo del comentario de Juan Stam sobre Apocalipsis. Yo hice mi tesis de maestría sobre Apocalipsis. Conozco la literatura, traté de mantenerme al día con todo lo que se publica sobre eso. No conozco un comentario tan completo sobre Apocalipsis como el comentario de Juan Stam. Pero no es solamente comentario exegético, es también un comentario que ayuda al lector a ver la aplicación práctica en el mundo contemporáneo de la enseñanza de Apocalipsis. Me parece, eu fui informado, não estou seguro, mas você pode me confirmar, que para cada versículo que Juan Stam estudava, ele pelo menos buscava 20 obras, 20 recursos para poder compreender melhor o texto. É isso mesmo? Hay párrafos enteros de aplicación del mensaje bíblico al mundo contemporáneo. René, finalizando a nossa entrevista, quais são alguns temas contemporâneos, situações, problemáticas, que você gostaria de nos trazer para que nós pudéssemos estar ainda mais atentos no processo do desenvolvimento da missão integral? O que está no seu coração nesses últimos tempos? Bueno, esta semana voy a hablar sobre los temas que a mí me preocupan y que creo que son fundamentales en este momento. La globalización. Es globalización de un sistema económico injusto. Es la institucionalización de la avaricia, con un pequeño núcleo de gente muy poderosa, rica, y la gran mayoría de gente en situaciones de pobreza, grandes sectores de la población del mundo. Esa es la globalización. A mí me preocupa eso. Y me preocupa la irresponsabilidad con que
usamos los recursos de la creación de Dios y viene todo el problema ecológico. Eso me preocupa. Como evangélicos no hemos sido muy fieles en la enseñanza bíblica sobre nuestra tarea como administradores de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en el mandato cultural. Y me preocupa la falta de enseñanza bíblica en nuestras iglesias. En muchas iglesias ya no se predica la palabra de Dios. Hay una superficialidad muy grande en el estudio bíblico. No hay exposición de la ética cristiana. No se enseña a los cristianos a vivir la fe. Entonces, bueno, por un lado confesamos a Jesucristo como Salvador, no lo vivimos como Señor de nuestra vida en cada uno de sus aspectos. Eso me preocupa. Creo yo que estamos llamados no solamente a ganar conversos, sino a fazer discípulos. O nosso propósito também nessa entrevista é ter uma oportunidade para explicar um pouco mais sobre o movimento da Missão Integral, tendo conosco um dos seus proponentes, um dos teólogos que mais tem nos encorajado a pensar sobre isso e tem encorajado o povo de Deus a cumprir a missão integral de Deus no mundo. Espero que através dessa entrevista você possa refletir, tirar as suas conclusões, mas que acima de tudo você continue servindo a Deus em seu ministério, em sua vida, em sua profissão, e que você seja ricamente abençoado nesse processo de servir a Deus, servir a missão dele no mundo. Muito obrigado por participar aqui conosco e por nos ouvir. Dr. René Padilha, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas ideias. Nós o estimamos, o amamos e o honramos muito. E somos eternamente e seremos devedores à sua participação, à sua vida, à sua reflexão para o movimento da Missão Integral na América Latina e no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado.